recordarle a usted que dejé un tema pendiente. El tema se refería a la música. Bien importante conocer sobre este tema. Yo quiero enfocarme de nuevo, ¿verdad?, en algunos aspectos importantes por si no los recordamos y luego, ¿verdad?, ver si podemos concluir. Gloria a Dios. Saludos a mi hermano Ángel Ávila, que está en sintonía, hermano José Salmerón también. Dios bendiga sus vidas, hermano Freddy Quinteros, hermano Romel Acosta, les saludamos en el nombre del Señor. Muy bien, quiero recordarle los versículos siguientes en Apocalipsis 5, versículos 8 y 9. La palabra del Señor dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Gloria a Dios. Muy bien, hemos leído, ¿verdad?, esos 2 versículos del capítulo 5 de Apocalipsis, y yo quiero que usted tome nota de las palabras: tocaban o tenían arpas en sus manos y también cantaban un nuevo cántico. Gloria a Dios. Esto nos enfoca a la música, ¿verdad? La música no aquí. Ese panorama en el que Juan se encontraba precisamente era en el cielo. Gloria a Dios. Contemplaba en el cielo a seres especiales que están ante la presencia de Dios con arpas en sus manos y preparaban también un nuevo canto. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, el propósito es definir la palabra música y analizar su origen y efectos de ella en el ser de la persona. Gloria a Dios. ¿Tiene la Biblia alguna cosa que decirnos sobre la música? Por supuesto que sí. Los versículos que hemos leído, precisamente el versículo 9 nos enfoca, el versículo 8, perdón, nos enfoca, ¿verdad? Un instrumento de música, el arpa. Y hay otros pasajes más de la Biblia que también hablan sobre la música. Es más, la música ocupa un lugar importante en las Sagradas Escrituras. Más de 575 pasajes repartidos en 44 libros nos hablan de ella, sobre todo en el Antiguo Testamento. La música es el único arte que los antiguos israelitas practicaron amplia y asiduamente. Gloria a Dios. La música vocal, e instrumental, religiosa o profana, bienhechora o malhechora. Todos los aspectos actuales de la esfera musical son abordados en la esfera o en la palabra santa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En el aspecto secular encontramos, ¿verdad?, el origen de la música, donde sinceramente no lo tuvo, y otros aspectos más sobre la música que no son reales. Si usted quiere saber el origen de la música, pues tiene que ir a la palabra de Dios. ¿Cómo definimos la palabra música? Definimos la palabra música como cualquier arte inspirado por las musas. La música en el occidente es el resultado de un lenguaje que ha sido creado en su totalidad por el arte. De allí que se la define como el arte o la ciencia de ordenar los sonidos o tonos de una sucesión lógica, en combinación unos con otros y en relaciones temporales, de modo que puede producir una composición que tenga unidad y continuidad. Gloria a Dios. La música es un arte. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Su origen. Vea usted, hermano. Así como en la historia de la humanidad hablamos de un antes de Jesucristo y un después de Jesucristo, en la historia de la música en la Biblia debemos hablar de un antes de David y un después de David, porque David es considerado el dulce cantor de Israel.
Gloria a Dios. Cuando nos adentramos en los orígenes de la música, nos percatamos de que la música es el arte más universal y más profundo o profundamente humano que ha existido. Gloria a Dios. Las civilizaciones antiguas consideraron ya la música como la emanación de la divinidad. Así lo consideraban muchas civilizaciones antiguas. Principia con el hombre en los albores de su vida, consciente y espiritual. De ahí la dificultad de determinar sus primeras causas y manifestaciones. Cuando han dicho y escrito, o vea, cuánto han dicho y escrito pensadores, filósofos, etnólogos, historiadores, etcétera, acerca de la música. Cada uno dio su definición. No pasa de una mera hipótesis o considerado suposición ante la imposibilidad de ofrecer pruebas concretas y tangibles. Por eso dije al principio, si usted quiere conocer el origen de la música, debe de estudiar la palabra de Dios y conocer, ¿verdad?, más aspectos sobre la música. Señalaremos solamente algunas de esas hipótesis que fueron, ¿verdad?, dichas por algunas personas de renombre en esta tierra. Demócrito, en los años 370, sostenía que el canto del hombre deriva del canto de los pájaros. El famoso Pitágoras, allá por los años 580 al 50 antes de Cristo, consideró la música como el resultante de un cálculo aritmético inconsciente, fundado en la admirable armonía del globo terráqueo. Este concepto metafísico de la música fue restaurado por los padres de la iglesia e influyó en gran manera en la ideología medieval. Carlos Darwin, el creador de la teoría evolucionista, ya usted a lo mejor ha escuchado hablar de él, allá por los años 1809 al 1892. Este hombre, en su concepto materialista de la vida, consideró el canto como producto de determinaciones sexuales. Así lo consideró. Esta y otras hipótesis han podido ser verdaderamente, hermanos, desaprobadas por la palabra de Dios. No hay pruebas, ¿verdad?, que esto pueda ser cierto. Pasan o no pasan de ser eso, nada más meras hipótesis, suposiciones. Tampoco se puede resolver si el canto antecede a la música instrumental o si el canto ha precedido o no al lenguaje desde el punto de vista secular. Un personaje de apellido Quent sitúa el origen de la música en el cielo. En su libro La música en la Biblia y en la iglesia, sostiene que la música ya era antes de la creación del hombre. Y yo estoy de acuerdo con eso. La música ya era antes de la creación del hombre. Este personaje apoya esta tesis en el texto de Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. Él dice que las estrellas del alba, a las que se refiere el escrito de Job, representan quizás a unos personajes celestes como los hijos de Dios. Añade, vemos que desde la eternidad la música servía para expresar la alegría y la alabanza a Dios. La música servía también para el regocijo de los seres creados por Dios y que moran en el cielo, según Ezequiel 28, 12 al 15. Recuerde que instrumentos de música estaban preparados para el día de la creación de aquel querubín que fue destronado. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que podemos ya tomar una idea, ¿verdad?, acerca del origen de la música. La música en las primitivas culturas históricas, cómo lo veían o cómo lo consideraban las civilizaciones más antiguas. Bueno, al desaparecer estas civilizaciones, nos dejaron indicios del papel importante que desempeñó para ellos la música, con el canto y con el sonido de los instrumentos que expresaban los sentimientos de amor u de odio,
de felicidad o de terror ante la naturaleza o los dioses. Con la música, las antiguas civilizaciones realizaban ritos fúnebres, se unían esposos, se excitaban a los guerreros a la lucha, se celebraban victorias, se curaban los enfermos, etcétera. Muchas cosas. De tales manifestaciones musicales dan testimonio los papiros que se conservan, los dibujos que se hacían en los vasos de barro, las pinturas rupestres conservadas. Ahí se puede notar. Sin embargo, es muy poco lo que queda de la mayor parte de las civilizaciones antiguas. Es muy poco lo que nos ofrecen, ¿verdad? Información acerca de la música. En la antigua Grecia se consideraba a Hermes como el transmisor de la música a los humanos y primer creador de un instrumento musical, el arpa o la lira. Se nota, ¿verdad?, que los griegos no habían leído las escrituras. Hace algunos 5000 años, un emperador chino ordenó crear la música a sus súbditos y les dijo que para ello debían basarse en los sonidos de la naturaleza. Estamos viéndolo desde el punto de vista secular, no bíblico. En Egipto, allá por los siglos 20 antes de Cristo, la voz humana era considerada como el instrumento más poderoso para llegar hasta las fuerzas del mundo invisible. En Asiria, allá por el siglo 10 antes de Cristo, la música profana adquirió mayor relieve gracias a las grandes fiestas colectivas. Es muy probable que hacia el siglo 6 antes de Cristo en Mesopotamia ya conocieran las relaciones numéricas entre longitudes de cuerda. Tiene ya mucho tiempo de que se conoce, ¿verdad?, las longitudes numéricas de las cuerdas instrumentales. Luego de eso, sus implicaciones armónicas fueron estudiadas por el famoso Pitágoras y llevadas a Grecia, desde donde se extendía o se extendió la teoría musical por toda Europa. Ahora veamos la música y la divinidad. Centrémonos ahora en lo espiritual. Veamos la música abordando el tema desde las escrituras. Cuando nos adentramos a los orígenes de la música, nos percatamos que la música es el arte más universal y más profundamente humano que haya existido. Hablemos de un personaje llamado Jubal. La primera cita bíblica de un hecho musical nos remite a la época de la vida nómada de las antiguas poblaciones hebreas. Se le atribuye a Jubal la paternidad de todos los que tocan arpa y flauta, según Génesis 4, versículo 1, el creador de los instrumentos musicales. Si usted quería saber el origen de la música, pues nos estamos adentrando a sus orígenes desde el punto de vista correcto, seguro, digno de confiar, las sagradas escrituras. Gloria a Dios. Se habla de Labán, quien dijo en Génesis 31:27 a su yerno Jacob. Se lamenta con él diciéndole: ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Ahí está otra cita también que habla acerca de cantares o de cantos y de instrumentos de música. Recuerde, la primera cita está en Génesis 4, versículo 21, ¿verdad? Allí está. Luego también nos vamos adentrando en Éxodo 15:20, cuando María y sus compañeras cantaban alabanzas a Jehová al son de los panderos. También, hermanos, durante las fiestas familiares y solemnidades religiosas había música vocal e instrumental y danza, según Jeremías 25:10 y Lucas 15, versículo 25. Recuerde, ¿verdad?, ese pasaje acerca de
el Evangelio de Lucas 15:25, ¿verdad? Cuando regresó el hijo pródigo a casa y escuchó el hermano de él, que dentro de la casa habían danzas y había música. Había música. Y eso nos da, ¿verdad? La seguridad de que dentro de la cultura judía en tiempos de Jesús, ya la música era parte también de la vida de los judíos. Durante el corte nupcial iba acompañado a lo largo del trayecto con cantos y música, según Jeremías 7, versículo 34. Luego las mujeres con sus panderos acogían el retorno de los guerreros vencedores con sus cánticos y danzas, según Jueces 11, versículo 34 y 1 Samuel 18, 6. Los pastores poseían arpas o cítaras, según 1 Samuel 16, 14. Hermanos, los hebreos consideraban que la música apaciguaba. Recuerde la historia de Saúl, ¿verdad? Cuando era atormentado por un mal espíritu, se hizo llamar a David, ¿verdad? Para que tocara el arpa. Y cuando tocó David el arpa, por primera vez el espíritu malo se apartó de Saúl. Y así continuó tocando David, ¿verdad? En otras ocasiones el arpa, y el espíritu malo se iba cada vez que David tocaba el arpa. Entonces los hebreos consideraban que la música apaciguaba, tranquilizaba. Y es precisamente lo que la ciencia también aprueba acerca de algunos géneros musicales, ¿verdad? Los efectos que causan en el cerebro son tranquilizantes. Pero hay otros géneros musicales que en vez de tranquilizar, ¿verdad?, el cerebro, lo hacen volverse más activo y crear más adrenalina. Vamos a ver eso un poquito más adelante, Dios mediante. El apóstol Pablo empleó los términos enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es lo que la iglesia debe de cantar: salmos, himnos y cánticos espirituales. Dijo además el apóstol Pablo que cantáramos con gracia en nuestros corazones, Colosenses 3, versículo 16. Y en Hebreos 2, versículo 12 dice el escritor: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El objetivo principal del canto debe de ser exaltar a través de la alabanza el nombre de Jesucristo. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, nuestras alabanzas, los himnos y cánticos espirituales deben de ir enfocados en exaltar el nombre de Jesucristo, porque esto es, hermanos amados, lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios que debemos hacer, ¿verdad? Les recuerdo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. El problema que surgió en Estados Unidos hace unas décadas acerca de haber sacado el evangelio de las escuelas, de las universidades y de otras entidades más también de importancia, instituciones y del mismo gobierno. Eso, hermano, se remonta a un tiempo mucho más atrás, cuando el nombre de Jesús empezó a dejar de mencionarse, y aún entre la cristiandad. Ahora tenemos cantos que no mencionan el nombre de Jesús, y no es que definitivamente yo esté en contra de todos los cantos que no mencionan el nombre de Jesús, pero los que componen esos cantos deberían incluir ahí el nombre de Jesús. Porque aquí, hermanos, como sucedió, vea, lo que le estoy contando de la historia, ¿verdad?, de lo que sucedió en Estados Unidos, de haber sacado directamente el evangelio, ¿verdad?, de el corazón de las personas de ese país. El problema aquí es con el nombre que representa la autoridad de Jesús. Es su nombre. En las escrituras dice: en mi nombre haréis esto.
haréis lo otro. Dice el libro de los Hechos que se bautizaban en el nombre de Jesús. No es que sumergían las personas diciendo te bautizo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús en toda la Biblia, bueno, veámoslo en el Nuevo Testamento, que se hace mención, ¿verdad? Así como a la persona de Jesús. En todo el Nuevo Testamento, hermanos, el nombre de Jesús representa autoridad. Y nuestros cantos deberían de mencionar el nombre de Jesús. Entonces sucedió en Estados Unidos eso. Y aún entre la cristiandad fue haciéndose a un lado el nombre de Jesús. Y aunque habían cantos, aunque habían escritos que hablaban sobre principios de moralidad, todo parecía bien. Pero el problema aquí no es que tenga que ver, ¿verdad? Tengan que ver los principios de moralidad en asuntos espirituales, aunque son buenos, ¿verdad? Pero lo más importante es el asunto de la autoridad. La autoridad, el nombre de Jesús representa autoridad. Entonces nuestros cantos deberían hacer mención del nombre de Jesús. Hermanos, el término himnos en Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 translitera la palabra del griego himnos y denota un cántico de alabanza dirigido a Dios. Un cántico de alabanza dirigido a Dios. ¿A quién debe de ir dirigido el himno? A Dios. Pero no, quiero también decirle, ¿verdad? Que recordarle que el apóstol Pablo dijo que cantáramos también salmos. La palabra salmo, hermanos, el apóstol Pablo también empleó esa palabra y alguien lo definió de esta manera, como un rasgar, puntear, hundar contra las cuerdas de un instrumento musical. O sea que los salmos iban acompañados de un instrumento musical. También habló el apóstol Pablo acerca de cánticos espirituales en los mismos versículos citados, por supuesto. Son cánticos cuyos temas son las cosas reveladas por el Espíritu. Eso es, cánticos que enseñan conceptos bíblicos. Hermanos, hay muchos cánticos que verdaderamente no están enseñando ideas, conceptos bíblicos. Enseñan otras cosas. Hay, hermanos, cánticos que verdaderamente no se enfocan en la Biblia. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Los cánticos espirituales deben de venir revelados o inspirados por el Espíritu Santo, enseñando conceptos o ideas de la Biblia. Gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que muchos cantantes cristianos están haciendo? ¿Verdad? Nada más copiando e imitando cantos mundanos. En género ranchero hay una persona, incluso un personaje muy reconocido entre la cristiandad, que imita, hermano, directamente la música, los cantos del fallecido Vicente Fernández. Hay otro personaje reconocido entre la cristiandad que imita directamente, hermano, los cantos de este otro, de este grupo, los Tigres del Norte. Está muy claro. Hay otro grupo también que nada menos y nada más imita a los Temerarios. La música es la misma, la tonalidad la misma, solamente le cambian algunas letras. ¿Habrá inspiración de Dios ahí en esos cantos? No lo hay, hermano. Deben de ser cánticos revelados e inspirados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? A lo mejor usted tenga idea sobre quiénes son esas personas cuando usted escucha esos cantos. Entonces, esto, hermano amado, es necesario que lo aclaremos, ¿verdad? Porque a veces dentro de la iglesia estamos cantando cualquier cosa que nos venga a la vista, a nuestros ojos, para leer y aprender, y luego aprenderlo de memoria. Ya lo cantamos. Cuidado, ¿verdad? Con lo que estamos cantando. Debemos analizar bien. Hay muchos cantos que tienen muchos errores bíblicos.
cuando el cantante lo hizo por ignorar las escrituras, ¿verdad? Aunque sí es un error, pero es aceptable. No debería serlo, ¿verdad? Tal vez no es el término correcto que utilice, pero hay cantantes que han compuesto cantos que verdaderamente no lo han hecho por un error o ignorar las escrituras, sino porque en realidad, hermanos, ellos están imitando el mundo y tienen otros objetivos, no exaltar a Cristo, sino exaltar la carne, exaltar a una persona común, como usted, como yo. Entonces, entre otras cosas más. Entonces, debemos tener cuidado, hermanos, y analizar bien a quién va dirigida nuestra música. ¿A quién va dirigida nuestra música? Toda actividad religiosa del Nuevo Testamento glorifica a Dios. Así es que nuestras actividades religiosas deberían de tener como fin glorificar a Dios también. De los cantos del Apocalipsis, todos glorifican a Dios y al Cordero, y ninguno enfoca a los cantantes. Enfocan a Dios y al Cordero. Pero ahora, hermano, todo es canto. Ahora se le canta a la madre, se le canta al padre, se le canta a fulano, que a fulano, y un montón de direcciones que le dan, ¿verdad?, al canto equivocadamente. ¿A quién canta usted? ¿A quién canta? ¿Para quién toca? Los que tocan, ¿para quién tocan? ¿Se exaltan a sí mismos o exaltan a Dios? Deben de exaltar el nombre del Señor. La música es adoración. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice Juan 4, versículo 24. Si nuestras actividades religiosas son especialmente para adorar a Dios, no hay lugar para un músico inconverso. Que nos quede claro, no hay lugar para un músico inconverso ni para un cantante inconverso. Si nuestras actividades religiosas son para adorar a Dios, deberíamos excluir por completo a un músico inconverso, a un cantante inconverso, para que nos vaya a tocar o a cantar a un altar donde sabemos, hermanos amados, que es muy, muy santo. Entonces, todo esto nosotros debemos analizarlo, pues la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que debemos de ser adoradores, y un pagano no adora a Dios, no adora en espíritu. Nosotros debemos recordar que somos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Bueno, espero que usted sea uno de ellos, que adore en espíritu y en verdad, porque Dios quiere que adoremos así, en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Pasemos a lo siguiente, que es el poder de la música. Un compositor estadounidense dijo: la música puede dar nombre a lo innombrable y comunicar lo desconocido. Preste atención. John Lennon, el famoso cantante rockero estadounidense, si no me equivoco, cantante rockero, dijo: la música es la posesión de todos. Bob Marley dijo algo bueno de la música: cuando te golpea no sientes dolor. Elton John dijo: la música tiene la habilidad de sacar a la gente fuera de sí misma durante unas horas. Otro personaje, cantante Jimmy, de nombre Jimmy, dijo: la música es mi religión y tiene poder para el bien y el mal. Con la música puedes predicar al subconsciente, y cuando los tengas en su punto les predicas lo que tú quieras. Hermanos amados, todas estas personas famosas en el mundo, no en el mundo religioso, en el mundo secular, saben lo que verdaderamente la música genera en el subconsciente de las personas. Ellos saben bien qué géneros de música son los que provocan, ¿verdad?, en las personas algunas actitudes que no son buenas, que no son correctas. Nosotros no debemos ignorar esto. Quiero que lo sepa el pueblo de Dios. La música, como dijo ese cantante, hermanos, juega un papel muy importante en nuestras emociones, en el cerebro.
Y no solo porque lo dijo este cantante, la ciencia también lo dice. Y la Biblia también, hermanos, que es nuestro mayor respaldo cuando decimos algo, dice que cuando un espíritu malo atormentaba a Saúl y David tocaba el arpa, el espíritu malo se iba. Se iba. Entonces, la música, recuerde, la música juega un papel muy importante dentro de nuestras emociones, en nuestro cerebro, en el subconsciente de nuestro cerebro. Recuerde eso. Tiene un poder sorprendente. Ahora veamos la música y la ciencia. La ciencia ha demostrado, hermanos, con creces que recibir constante dosis de música tiene efectos positivos en la dosis en la vida de las personas. Dice la ciencia que tener más música en los hospitales podría favorecer la pronta recuperación de algunos pacientes. Según la Universidad Caledoniana, dijo hace unos años que recetar música podría ayudar a aliviar dolores físicos y emocionales, al acelerar su recuperación. Otras instituciones han visto que la música baja el dolor y la ansiedad de los pacientes conectados a un ventilador y que mejora la función del tejido del endotelio en quienes sufren enfermedades cardiovasculares. Esto es lo que dice la ciencia. Veamos lo siguiente, que son los efectos de la música en el cerebro. No letras, solamente la música. No la letra, la música. Ya repasamos algunos beneficios de la música en sí, cómo estimula, ¿verdad?, nuestro cuerpo. También es cierto que la música puede afectarnos de forma negativa. Y es que la música que nos desagrada genera estrés. El volumen al que se escucha también incide en los beneficios de la música. Si este es muy alto, nos puede generar también ansiedad. Hermanos amados, y esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Aunque sean alabanzas que nosotros estemos escuchando a un alto volumen, eso nos genera estrés. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro está provocando, ¿verdad?, una alteración que no nos favorece. Pero usted le escucha a un volumen considerable, le causa a usted mucha satisfacción, alegría. Usted se regocija. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué decir sobre la música clásica? Aquella música que es digna de tomar como ejemplo y de escuchar constantemente. Los efectos de este género de música es de mayor tranquilidad, facilita la concentración, aumenta hábitos de aprendizaje, ayuda a la parte donde está la inteligencia y la razón. Bueno, ¿qué decir de la música romántica? Según se considera, no es necesario hacer muchos estudios sobre este género de música. Es sobreaceptado en la sociedad como un género que estimula la hormona del amor, que abre los sentimientos y la excitación. Y muchos hermanos que están seriamente enamorados de otra persona, a veces están escuchando cantos espirituales, no para glorificar a Dios, sino porque están enamorados. Porque hay cantos que verdaderamente, hermanos amados, no tienen las intenciones de adorar a Dios, sino que tienen intenciones puramente humanas para transmitir ideas que no son definitivamente buenas, que no llevan la exaltación al nombre de Jesucristo. Hay géneros de música que dañan el cerebro, que lo hacen tener o lo afectan de tal manera que la persona puede salir aún de control. Y algunos cantantes rockeros
han dicho eso, que las personas salen de sí y vuelven a su consciente después de unas horas. Esos géneros de música metal, rap, rock, entre otros, generan, hermanos, efectos negativos en la mente de las personas. Imagínese usted que, según los estudios de la ciencia, el género de música conocido como metal es similar a los efectos de la marihuana. Qué terrible, ¿verdad? Y con respecto al género reggaetón y cumbia, los expertos quedaron asombrados al descubrir que su efecto es totalmente contrario al de la música clásica. El de la música clásica decía que ayuda al aprendizaje, genera, ¿verdad?, más tranquilidad en la persona. En cambio, estos géneros hacen todo lo contrario. Ahora yo quiero decirle lo siguiente: todo músico estudiado sabe que la melodía es la primera importancia dentro de la música. En segundo lugar, debe proporcionar armonía. Hasta lo último, debemos sentir el ritmo dentro de esa composición. ¿Por qué es tan importante tener este balance entre estos elementos musicales? Mucho tiene que ver con los efectos que estos elementos musicales ejercen en nosotros en forma individual. Debemos ver primeramente el ejemplo de Saúl, del rey Saúl, en 1 Samuel 16, versículos 14 al 23. Vemos al rey Saúl bajo el juicio de Dios por su desobediencia, que permitió que un mal espíritu le atormentara. Luego sus siervos, preocupados por lo que le pasaba a Saúl, ellos mandaron a llamar a David para que tocara el arpa. David tocaba el arpa, vea, y luego que David tocaba el arpa, la Biblia nos dice que al escuchar Saúl esa música, tenía alivio. Eso implica efecto físico. Ese es el efecto físico que tenía Saúl. Tenía alivio. Segundo, estaba mejor. Efecto intelectual y emocional. Y el espíritu malo se apartaba de él. Efecto espiritual. Esto está en 1 Samuel 16, versículo 23. Por estos versículos, pues mencioné, ¿verdad?, del versículo 14 al 23, podemos concluir que la melodía los afecta en el espíritu, o sea, lo espiritual. La armonía nos afecta nuestro intelecto y nuestras emociones, el alma. El ritmo nos afecta en nuestro cuerpo, lo físico. Hermano, porque vea, ¿por qué es importante esto? Porque se puede notar ahora en día en muchas iglesias que lo único que hay es ritmo. No hay melodía, no hay armonía. Y el ritmo afecta nada más nuestro cuerpo, lo físico, eso es lo que afecta. Por eso es que muchos hasta bailan al son o al ritmo de la música, porque lo que afecta es el cuerpo, ¿verdad? Y los que fueron bailarines, a lo mejor hasta les dan ganas de moverse al ritmo de la música. Entonces debe tener un balance: melodía, armonía y ritmo. Debe haber un balance, porque los tres son importantes. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermano, habiendo hecho mención de algunos aspectos importantes sobre la música, definiendo, ¿verdad?, el término música, su origen, sus efectos, cómo lo ve la ciencia, todo esto, yo quiero que usted, hermano, aprenda a poder discernir sobre la música. ¿Qué música es la que alegra el alma? ¿Qué música es la que solo exalta la carne? También, hermano, no pase desapercibida la letra. La letra es muy importante. La letra es muy importante. Las otras veces me preguntaban acerca de un cantante que escribe un canto que no menciona en ningún momento el nombre de Jesús. Y como él, hay muchos también que han escrito cantos que no mencionan el nombre de Jesús. Pero también en esto tiene que ver mucho el testimonio de la persona.
porque hay muchos hermanos cantantes, ¿verdad?, que no lo hicieron con malas intenciones. No lo hicieron con malas intenciones de no poner ahí el nombre de Jesús. Pero con respecto a ese cantante que ahora ya está declarado ecuménico, Marcos Witt, no recomendamos esos cantos que él tiene que no mencionan el nombre de Jesús. Pero por supuesto, dentro de la comunidad cristiana tenemos cantantes que no lo han hecho con malas intenciones, ¿verdad?, de no mencionar el nombre de Jesús. Pero aprovecho para decirles que cuando usted componga alabanza, acuérdese que debe de ir ahí el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es importante en nuestra música, es importante en la iglesia. Gloria a Dios, es importante para todo, porque el nombre de Jesús, dije, en todo el Nuevo Testamento representa autoridad. Así es que, hermanos, sepamos discernir bien sobre la música.